que se tiene una fuerza equivalente a 1000 kilopondios o 1000 newtones, también podemos nosotros llamarle. Y lo que nos solicita el ejercicio el día de hoy es calcular en primer lugar la fuerza en X y calcular la fuerza en Y. Además de esto, es necesario y fundamental encontrar el ángulo que forma con la horizontal. Entonces, este tipo de ejercicios, mis queridos jóvenes, debemos acordarnos para resolver este tipo de ejercicios. Tenemos que acordarnos y tenemos que recurrir a lo que es el círculo trigonométrico, en donde ustedes tienen que saber que el eje de las X me representa a la función coseno, en tanto que un punto en la circunferencia hacia el radio, esto me representa a y esto es igual al seno del ángulo, a la función seno. Ya, no se ve, dice, correcto. A ver, te decía que para el eje de las X, cualquiera de las X, aquí se grafica es la función coseno. ¿Sí? Aquí se grafica la función coseno. En tanto que si nosotros tenemos en el círculo trigonométrico, resulta que nosotros encontramos en esa parte, encontramos nosotros que para Y es la función seno. Acuérdate que esto da origen a un triángulo rectángulo. De tal manera que aquí nosotros tenemos que acordarnos y tenemos que saber que la función seno del ángulo teta que tenemos acá es igual al cateto, al seno, cateto opuesto sobre el radio. Pero acuérdate que en el círculo trigonométrico esto es igual a Y sobre 1. Por lo tanto, esto es igual a Y. En el eje de las X, yo tengo la función coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre el radio. Esto es igual a X sobre 1, por lo tanto, esto es igual a X. Primera consideración, el radio, mi querido gamer. El radio siempre en el círculo trigonométrico vale 1. ¿Sí? Vale 1. Ojo. Entonces, el radio aquí siempre, todas las veces vale 1. ¿Por qué? Porque los valores de la función seno y coseno para cualquier ángulo, desde 0, pasando por 180, hasta regresar a 360, giran solamente entre menos 1, que es el valor menor o igual a X, que sería el ángulo teta, y esto es menor o igual a más 1. Ojo, estas son las consideraciones que nosotros tenemos que saber en física. ¿Sí? Para el ángulo teta que tenemos acá, gira entre menos 1 y más 1, independientemente de cualquier parte en el cual esté el triángulo. ¿Sí? Se forme este triángulo. Entonces, ¿cómo resuelvo este ejercicio? Yo tengo que la fuerza que yo tengo aquí de 1000 es igual. En este caso tenemos que considerar
la componente horizontal, ¿sí? Entonces, f de x es la componente horizontal. Por eso es que acá yo voy a calcular f de x, entonces tengo que multiplicar el valor de la fuerza por el coseno del ángulo que se forma. ¿Sí? En este caso vamos a tener nosotros 53 grados. Por lo tanto, yo calculo y f de x va a ser igual a 1000 por el coseno de 53 grados. Esto es sumamente importante, mis queridos jóvenes, ¿sí? Por lo tanto, tengo que f de x es igual a 1000 por 0.6018. Entonces, el valor que tiene la componente en X de este caso será de 602 newtones. ¿Sí? Entonces, si alguien jala, ¿sí? Si alguien jala un bloque, una silla con este ángulo y esta fuerza, resulta que la componente en X va a ser de 602 newtones. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos que trabajar la componente en Y. Es decir, que f de Y va a ser igual a componente vertical. Y esto va a ser igual a la fuerza que nosotros tenemos por el seno del ángulo teta. Por lo tanto, Fy va a ser igual a 1000 que multiplica al seno de 53 grados, quedándome que Fy va a ser igual. En este caso, ¿cuánto es el seno? Es 0,7986. Por lo tanto, yo tengo 1000 que multiplica a 0,7986, quedándome que la componente en la componente vertical es de 799 newtones. Entonces, fíjate que acá la componente esta va a ser 799 newtones. Si tú deseas comprobar, mi querido amigo, si tú deseas comprobar, te invito para que apliques Pitágoras, ¿sí? De hecho, yo tengo acá la componente en Y, tengo la componente en Y acá, ¿sí? Que es la misma y se forma un triángulo rectángulo. Y aquí puedes aplicar la fórmula f al cuadrado es igual a f de x al cuadrado más la fuerza en y al cuadrado. Esta fórmula de acá te invito para que la revises y la manejes de manera perfecta. Ok, mis queridos amigos, hemos llegado al final del ejercicio número 1, el primer ejercicio. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerme, por favor. ¿Sí? Si alguien tiene una pregunta, una inquietud, puede hacerlo. Hemos realizado el primer ejercicio de física de la noche. Correcto.
Aquí calculamos las componentes fx y fy, fx y fy. Es decir, dado este vector, una cuerda, alguien está jalando algo, ¿no es cierto? Lo que nosotros tenemos acá es esto. Tengo esto, ahí. Alguien está jalando por aquí con el vector negro y lo que calculamos es el vector horizontal y la componente vertical. ¿Sí? Muy bien, muchísimas gracias. Qué lindo. Ya. Si yo tendría aquí una componente en Z, esta componente en Z sale hacia la pantalla, hacia el televisor, ¿qué estoy diciendo yo? Hacia el celular, ¿sí? Pero, ojo, mira, que en física trabajamos en una pared, en un plano, ¿no es cierto? No podemos representarle así. Por lo tanto, esto se representa de esta manera. Acá sería la fuerza en Z, la componente en Z. Y aquí hay una situación que tendríamos nosotros que tener claro, que aquí en realidad yo ya no tengo solamente una fuerza tal, sino que tengo así, tengo un paralelogramo. Y este paralelogramo va hacia esta punta, jala la fuerza hacia esta punta y tiene componentes en X, en Y en Z que es hacia afuera. Por lo tanto, para calcular yo acá la componente en Z, necesito necesaria y obligatoriamente este ángulo gamma. ¿Sí? Este no es el caso, pero me está preguntando una seguidora, un seguidor, no sé, Andresito dice, esto tendría sí, pero en realidad lo que tenemos que calcular es este ángulo de aquí, ¿sí? Que posiblemente para este caso va a ser 90 grados, ¿sí? 90 grados. Entonces, espero haberte respondido ahí, mi querido amigo. Vamos al ejercicio número 2. ¿Eso van a tomar? No, ya para la ESPE yo ya hice los cursos, ya dimos aquí también todas las preguntas hace casi 3 semanas, ya dimos, si quieres entrar a ver las preguntas, están aquí en el viejo de matemáticas, ¿sí? Ahí están, si deseas, puedes, se tiene que hacer aquí es el diagrama de fuerzas, perfectamente dibujado. Este de aquí es la fuerza con la cual está jalando, tirando, ¿sí? Un estudiante, ¿sí? Y dice que con respecto a la horizontal es 30 grados. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? Lo que nos pide el ejercicio es calcular f de x, cuánto vale la componente y cuánto vale la componente en fy. Los dos elementos no solicita este ejercicio. Pero si tú quieres, puedes ayudarte de la siguiente manera. Este diagrama de fuerzas que está acá, puedes graficarlo así. Aquí está f de x. Aquí está la resultante, la fuerza principal. Y acá tenemos nosotros fy. Y aquí indudablemente en esta parte tenemos nosotros
30 grados. De tal manera que este diagrama de fuerza se representa de esta manera en un triángulo rectángulo. Recuerden que aquí vamos a empezar a dar una horita de física, pero si ya tienen ustedes un ejercicio de matemáticas, me lo pueden enviar para resolver. ¿Sí? Correcto. Paso número 2. Paso número 2. ¿Qué es lo que se necesita? En el paso número 2, tú necesitas las fórmulas. Tienes que saber, tienes que tener claro que Fx es igual a la fuerza por el coseno del ángulo teta y que la fuerza en Y es igual a la fuerza por el seno de teta. En este caso, 30 grados. Luego, paso número 3. Resolución. Entonces, aquí, si voy a calcular f de x, yo tengo que la componente en x, esta de aquí, es igual a la fuerza que es 20 newtones por el coseno de 30 grados. De 30 grados. Por lo tanto, f de x va a ser igual a 20 por el coseno de 30. Acuérdate que el coseno de 30 es 0.866. Por lo tanto, tengo que va a ser 20 por 0.866. De tal manera que la componente en x va a tener un valor de 17.3. Esta de acá va a ser 17.3 newtones. Vamos a calcular ahora en la componente en Fy. Esto de acá, tenemos nosotros que la componente en Y es igual a 20 por el seno de 30 grados. F de Y es igual a 20 por el seno de 30 grados. ¿Cuánto vale el seno de 30 grados? Es 0.5. Por lo tanto, Fy va a ser igual a 10 newtones. Porque 20 por 0.5 es igual a 10. Es decir, que la fuerza en Y vale 10 newtones. Bloque, ya se me movió, en un plano inclinado. Este es el terror. Gracias por el aporte que usted hace. Muchos necesitamos una mano de estos temas. Un saludo. Muchísimas gracias. Sí, pero mira, a quien me está escribiendo le agradezco, Edu. Un placer, muy gentil. Pero mira, estamos apenas 60 personas. Eso es, bueno, pues, los que estén aquí, que quieran. ¿Cuál es el terror? El terror es este tipo de ejercicios en el cual hay un cuerpo en un plano inclinado. Aquí dice que este plano tiene 25 grados. Este es un cuerpo que se desliza, ¿sí? Que se desliza sin rozamiento, o se apoya sin rozamiento en el plano inclinado, ¿sí? Y este de acá, el valor de su peso, ¿sí? Su peso es de 300 newtones. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema con esto, mis queridos seguidores? ¿Cuál es el problema?
Ojo, el problema está en el diagrama de fuerzas. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque normalmente al ejercicio que nosotros hicimos, aquí tiene completamente varias fuerzas. Primera es una fuerza que va hacia arriba, ejercido por el piso. Esta fuerza es del piso. Hay otra fuerza que es hacia abajo, ¿sí? Que está dado por el bloque, pero en la componente, ¿no es cierto? Esto es del bloque en su componente. Hay una fuerza principal, ¿sí? Que se llama la normal. Y la normal es esta de aquí, ojo. Esta se llama la fuerza normal. ¿Qué es esta fuerza normal? Es la fuerza, ojo, que obliga al cuerpo, le empuja hacia abajo, le empuja hacia el centro de la Tierra. Pero acuérdate que el cuerpo está así horizontal, entonces esto de aquí es así. La normal es esta hacia abajo, tenemos una fuerza que va hacia el lado derecho, hacia mi lado derecho, y hay una fuerza también que ejerce hacia arriba, que es ¿cuál? El piso que le va sosteniendo, le va sujetando al cuerpo en movimiento. Entonces, hagamos de cuenta que es aquí el borrador, ¿sí? Vamos a ponerle así porque si no sale la marca. Entonces, mira, aquí hay estas fuerzas, pero ocurre que eso no es lo final, porque ocurre que aquí en esta parte, ¿sí? Aquí en esta parte me dice que tiene un peso. Este es el peso del cuerpo, hacia abajo. Ahora, algo que los jóvenes no entienden en física cuando nosotros tenemos planos inclinados, es el hecho de que este ángulo es igual a este ángulo de aquí. Y aquí, si te fijas, se forma un triángulo rectángulo. Y le vamos a llamar a este, de acá, a esta de aquí, la normal, le vamos a llamar F1. Pero si te fijas, aquí tenemos un triángulo rectángulo, es decir, que en otras palabras, si esto yo le sacara acá, aquí tengo el peso, esta de acá es F1, esta de acá, mira, esta de acá del bloque que le vamos a llamar F2. Entonces, resulta que esta de acá es F1 y esta de acá es F2. Es esta de aquí, viene acá abajo. ¿Sí? Este es F2, esta de aquí es F1. Y tenemos las fórmulas, acuérdate, por lo tanto, ya a esta le puedo llamar, ya no va a ser Fx, sino que le vamos a llamar
a este F1 y a este le vamos a llamar, a ver, ¿a cuál le llamaríamos F1? Esta de aquí le vamos a llamar F1, pero estábamos haciendo con azul, ¿sí? Vamos a hacerle a esta con azul, este es F1, para seguir la misma simbología de hace rato. Este es F2, este es F2. Pero ojo, aquí esta sería F1, esta sería F2, pero ojo, voy a poner con verde, ojo, aquí hay una tercera fuerza que es F3, que es esta de aquí. Es la fuerza del piso hacia arriba. Entonces, mira que aquí es donde se les complica a los estudiantes entender esto. Dice, da clases de programación, por favor. Aquí damos matemáticas, física, pero programación ya es... ¿Por qué no aplica la diferencia de resultados? Esto no es de hacer eso, mi querido amigo. Cuidado, cuidado. No, mi querido arroba, esto no es así. Esto es física. Ya, entonces te voy a poner aquí una incógnita. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Cómo calculo F3? ¿Ya? Profe, no les llama por su nombre, fuerza de rodamiento. Ya, todavía no quiero dar nombres. Para el amigo que sabe un poco de física, recuerda que estamos empezando con niños desde cero, con jóvenes desde cero. Entonces, luego les voy a explicar fuerza de rozamiento, fuerza de movimiento, peso y todo. Entonces, vamos a la resolución. Tengo que F1, que es con azul, vamos con azul. F1, estamos con azul, que es la parte de abajo, ¿sí? La vertical, vamos. F1 es igual a la fuerza por el coseno del ángulo, ¿sí? Por el coseno del ángulo de teta, en este caso. Por lo tanto, F1 va a ser igual a 300 por el coseno de 25 grados. Y F1 me va a quedar que es ¿cuánto? 272. Y hemos calculado esta fuerza de aquí, que es 272 newtones. Primera. Segunda, ¿sí? Segunda, tenemos que calcular nosotros F2, pero F2 va en función del peso. Por lo tanto, F2 va a ser igual al peso por el seno del ángulo. Por lo tanto, F2 va a ser igual a 300, ¿sí? Por el seno de 25 grados. Por lo tanto, F2, 300 por el seno de 25, dejen hacer en la calculadora, me sale 127. Si de pronto no está bien, corregirán, ¿sí? 127. Por lo tanto, esta de aquí va a ser igual a 127 newtones. Qué feo marcador.
La verdad, qué feo marcador, no me ayuda para nada. ¿Sí? Ya. Mira que estamos obteniendo, pero ahora yo tengo aquí, ojo importante, tengo una fuerza 3, que es esta. Te decía que aquí se complica el asunto porque cuando yo tengo un libro sobre un plano inclinado de esta manera, ¿sí? Un plano inclinado de esta manera, no solamente actúa el peso o la componente del peso del libro que va deslizándose hacia abajo, sino que también existe una fuerza de la regla que le impide que ruede hacia abajo. Le impide. Y acuérdate que de aquí nosotros tenemos también el peso hacia abajo del libro, que ya hicimos esta parte. Entonces, vamos a esta que es la fuerza número 3 y te voy a decir algo. La fuerza número 3 es igual a la fuerza número 2, pero en sentido contrario. A esta de aquí, vamos a ponerle a esta de aquí F2. ¿Sí? De tal manera que yo tengo que esta fuerza 3 va a ser igual a menos 127. Y ahí está resuelto el ejercicio, mis queridos jóvenes. Sí, se movió el... ¡Ay, qué barbaridad! Sí, la verdad, que está a 5 metros del suelo. Mira cómo cambió completamente el ejercicio, porque aquí ya no te dan fuerzas, sino que te dan distancias. La distancia de aquí hasta acá dice que tiene 18 metros. Pero que aquí hay que tener o se tiene un cuerpo aquí. Bueno, en esta parte tenemos nosotros un cuerpo y la distancia de aquí hasta acá son 18 metros. No, aquí no puedo utilizar. Perdón, disculpen por esta barbaridad que acabo de hacer. ¿Ya? Entonces, la distancia son 18 metros. Pero resulta que aquí se tienen dos fuerzas. ¿Sí? Se tienen fuerzas de tal manera que esta de aquí va a ser la fuerza 2, que ya vimos hace un momento, y tenemos la fuerza 1, que es esta de acá. De aquí sale otra fuerza que se llama F1. Y aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos nosotros la normal que viene para esta parte, acá, la normal, aunque te acuerdas que te dije, algunos le dibujan para esta parte. Depende el tipo que tengan de preparación. Pero lo que sí no se puede salvar es el peso. W. Y aquí nosotros tenemos un ángulo alfa que no sabemos. Y este es un ángulo alfa que no sabemos. Es el mismo ángulo. Pero si te fijas cómo cambió completamente el ejercicio. Ya no te dan las fuerzas, ni siquiera te da una o te dan el ángulo. Y ahí es donde a los pobres jóvenes se les pone la casa cuesta arriba, se les acaba completamente todo, porque cambió, en un solo ejercicio cambió completamente todo. ¿Sí? No hay fuerzas, no hay ángulos, solo me dan el peso, hay unas distancias que no
Buenas noches, licenciado, ya me atrasé a las clases, estás llegando. Exacto, pero ni hay ángulo, exacto, ahí está el asunto. Sí, no hay ni ángulo. Entonces, ¿qué sucede? Que en este ejercicio, mirarás, se descompone en dos fuerzas el peso. Una fuerza que es F1 paralela a esta de aquí, ¿sí? Y tenemos nosotros una fuerza 2 acá. Entonces, para calcular F1, ¿qué decíamos? ¿Qué habíamos dicho? Que para calcular F1 es el peso, ¿no es cierto? O la normal del cuerpo. Entonces tengo que F1 es igual al peso o la normal por el coseno del ángulo. En este caso, alfa. Pero, profe, no nos dan el coseno, o sea, este profesor está loco, ¿sí? Resulta que cuánto era el peso era 900, ¿sí? 900. Esto no creo que dijimos, ¿sí? W es igual a 900 newtones. 900 por el coseno de alfa, pero no tengo, pues, profe. ¿Qué le pasa? ¿Y ahora qué hacemos? Llamemos a alguien que sepa. ¿Sí? Ya. Perdón, aquí tenemos tengo un pequeño error. ¿Sí? Tengo un pequeño error. Mira, estamos calculando este de aquí, pero este de aquí, F1, es con el seno. Y F2 es con el coseno. ¿Sí? Por lo tanto, yo tengo acá que va a ser igual esto por el seno. Entonces tengo que F1 es igual al peso por el seno de alfa. Pero no tengo eso. Pero tengo las medidas, mis queridos jóvenes, tengo las medidas 18 y 5. Por lo tanto, esto es 5 sobre 18. Cateto opuesto sobre hipotenusa. De tal manera que acá voy a tener como respuesta, como resultado, la cantidad de 250 newtones. Pero resulta que yo tengo acá F2, por eso me confundí, porque les puse los colores al revés, ¿sí? Resulta que yo tengo F2, pero F2, acuérdate, F2 que hicimos hace rato con verde, es igual a menos F1. Por lo tanto, F2 va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a menos 250. Pero ojo, este signo de menos 250 newtones no es un signo algebraico. Ojo, por favor, esto lo que dice es que esto de aquí, este menos, lo que hace es indicar que esto es hacia arriba. Por lo tanto, esto es menos 250 y este de acá es 250. Pero acuérdate que este menos solamente nos indica el sentido, la dirección del ejercicio. Seno de 5 sobre 18. Ah, sí. Este de aquí representa el área de un terreno, ¿sí?
del cual yo sé que sus medidas, como es un rectángulo, tengo que buscar largo por ancho, es decir, tengo que buscar dos medidas que sean largo, esto de aquí y esto de acá, que sea el ancho. Como esto me dice que es igual a x cuadrado menos 2x menos 15 y esto es igual a 0, lo primero que hago, mi querido amigo, es de esta área, tengo que buscar dos binomios que me representen al largo y al ancho. Por lo tanto, ¿cómo hago esto? Hago que el primer valor, que es x al cuadrado, tenga x y x. Menos, que es este de aquí, viene primero y menos por menos me da más. Y tengo que buscar, mi amigo de Colombia, seguidor de Colombia, dos números que multiplicados me den 15, pero que restados por esto de aquí me den menos 2. Por lo tanto, tengo 5 y 3. 5 por 3, 15, menos por más da menos. Menos 5 más 3, menos 2. Por lo tanto, he encontrado que la medida de largo es x menos 5 y el ancho es x más 5. X más 3. Entonces tengo x menos 5 y x más 3. Y si tú quieres seguir resolviendo, pues x menos 5 es igual a 0, x debe valer 5. X más 3 es igual a 0, x tiene que valer menos 3. Y el día de ayer te enseñé también, que esto de aquí me representa una parábola, ¿sí? Esto me representa una parábola en donde tengo que el punto aquí es menos 3 y el punto acá es 5, 2, 4, 5. Por lo tanto, yo tengo que la parábola viene así. Y ahí está.